Tiene la palabra la diputada Gabriela Esteves. Muchas gracias, señor presidente. En esta sesión se juega la honorabilidad, la institucionalidad y la representatividad de esta Cámara. Se juegan las leyes que afectan a se juegan si las leyes que afectan la vida de todos los argentinos se escriben aquí o en los estudios jurídicos de las grandes corporaciones económicas. Se juega si esta es la casa del pueblo, como reza en la Constitución Nacional, o si pasa a ser el palacio de los Galperín, los Roca, los Bulgeroni o los Urnequian. En definitiva, en esta sesión se juega la antinomia democracia o corporaciones, con un manto de sospecha que hacía 24 años que no se desplazaba sobre este Congreso de la Nación. En esa sesión donde tristemente se quebró la representatividad democrática con la célebre Ley Banelco. Y la traigo a colación porque el propio presidente de la Nación fue el que dijo que había diputados y diputadas que pretendían cobrar coimas para aprobar esta ley. Como en aquel entonces, una de las principales cuestiones en discusión es la reforma laboral, o mejor dicho, la flexibilización laboral. De entrada quisieron imponerla por decreto autoritariamente, pasando por encima de este Congreso, pero los trabajadores organizados, el movimiento obrero, le puso un freno en la calle y también en los tribunales. Entonces ahora recurren a las peores prácticas de la vieja política y pretenden barrer de un plumazo, conformando mayorías espurias, la lucha que durante años, mediante la organización, llevaron adelante el movimiento obrero, borrando todos los derechos laborales. Es decir, pretenden arrastrarnos al preperonismo, cueste lo que cueste. Seguramente en algún momento nos enteraremos de cuánto les costó. Otra cuestión que vuelve a ocupar la centralidad de la disputa política es la cuestión energética. Aquí podemos ver claramente de qué manera el DNU 70-2023 y esta ley se vinculan y complementan para consagrar el saqueo. En primer lugar, en lo referido a las facultades delegadas, ya que el decreto declara la emergencia tarifaria y esta ley pretende declarar la emergencia energética. El DNU, que sigue vigente, facultó a Caputo a redefinir la estructura de subsidios de energía eléctrica y de gas natural. Los resultados los tenemos a la vista. Las facturas en Córdoba de luz aumentaron un 300%, las de gas un 450% para los hogares y un 800% para los comercios y las industrias. Y este es solo el comienzo, porque a la quita de subsidios y a la desregulación de las tarifas permitidas por este decreto, ahora quieren sumarle la desregulación total del sector energético por medio de esta ley. Y ya está escrito. El dictamen del oficialismo y sus aliados deroga el artículo 1 de la Ley 26.741, que declara como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social y territorial. A la vez que deroga este artículo, reforma el artículo 3 de la Ley 17.319 y establece como objetivo principal de la política nacional maximizar las rentas de las petroleras. Sí que no se puede decir que el presidente Milei no tiene claras cuáles son sus prioridades. Aumentar las ganancias de la corporación petrolera por encima de garantizar el abastecimiento interno para nuestras familias, comercios e industrias. En esta ley, la retirada del Estado es absoluta. El dictamen de mayoría establece taxativamente que el Gobierno no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización del mercado interno y dispone la liberalización del comercio internacional de hidrocarburos y sus derivados. Artículos 103 y 104 del dictamen de mayoría. Es decir, las petroleras podrán exportar e importar sin restricciones con el objetivo de maximizar sus ganancias, debiendo el resto de los argentinos pagar el combustible a precios internacionales con riesgo de desabastecimiento. Lo mismo que el dictamen establece para los hidrocarburos y sus derivados, lo dispone para el gas natural y la energía eléctrica, en el artículo 150 y 159 del dictamen de mayoría. Por lo cual, los aumentos en la nafta, en la luz y en el gas que vimos hasta ahora son solamente la punta del iceberg. Sin subsidios, sin regulación tarifaria y sin administración de la comercialización internacional, los precios van a dispararse a niveles nunca antes vistos. Si esta ley se aprueba, será un tiro de gracia para la producción industrial en nuestro país, que viene cayendo en picada desde que asumió el presidente Milei como consecuencia del achicamiento del mercado interno. Sin ir más lejos, en febrero, la producción de automotores y autopartes, fundamental para la economía cordobesa, mostró una caída del 12% interanual. La situación es crítica y esta ley, lejos de resolver el problema, solamente lo agudiza.
Es muy frustrante, señor presidente, que después de todo lo que hemos pasado como país, no podamos superar esa mentalidad colonialista que interrumpe cíclicamente todos los grandes proyectos para darnos el puntapié a poder concretar por fin y definitivamente el desarrollo. Insistir una vez más con este modelo extractivista como el que nos propone el dictamen de mayoría es condenar a la Argentina al subdesarrollo y a la mayoría de los argentinos a la precarización y a la pobreza. Y ya para terminar, quiero recordar que hace unas semanas el empresario Alejandro Bulgeroni, presidente de Pan American Energy y uno de los 5 hombres más ricos de la Argentina, sostuvo en una entrevista: no hay forma de salir de esta situación que no sea con dolor. Mire, señor presidente, si hay algo que tengo claro, ya estoy terminando, si hay algo que tengo claro es que el dolor siempre lo pone el pueblo trabajador y que estos empresarios siempre hacen negocios con el dolor del pueblo, negocios multimillonarios. Muchas gracias. Gracias, diputada Esteves.